Shalom, que significa paz. El tema de hoy es los gentiles contra los gentiles, los extranjeros de Pedro. Porque hoy en día hay una mala o una equivocación que quienes los gentiles en el Nuevo Testamento que recibieron salvación son. En esta lección le vamos a enseñar, y hermanos están haciendo muchos diferentes videos allá afuera, enseñando quiénes los gentiles que le fue dada la salvación, quiénes ellos son. Y nosotros aquí de GMS, Great Millstone, GMS, le estamos enseñando la verdad y cómo la verdad está supuesto ser enseñada. Ok, este es los gentiles contra los gentiles, porque hay gentiles verdaderos y hay gentiles que son gentiles en la mente, que esos son los israelitas que están esparcidos por el mundo entero. Ok, le vamos a explicar quiénes estos son. Vamos a empezar con la escritura en el libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a empezar versículo 22. Si quieren, tienen que leer el libro entero para que puedan entender de qué se sucede esto. Pero Pedro le estaba hablando a los colosenses, que eran israelitas que estaban esparcidos en esa tierra, que la significación de la muerte y el derramamiento de la sangre de Yahushua, del Mesías. Colosenses 1 y 21. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. ¿Por qué? Porque el Señor los trajo para atrás. Para ser reconciliados significa que se tienen que traer para atrás a donde estaban primeramente. Ahora, ¿cómo pueden tornar para atrás a algo que nunca pertenecieron? Eso es Pablo hablándole a los israelitas que estaban esparcidos en estas tierras, igualmente que Pedro y los otros apóstoles y discípulos que estaban predicando la palabra, porque no estamos supuestos a ir a los gentiles, a las otras naciones, solamente a los israelitas que estaban esparcidos y que se estaban llamando gentiles. En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Y esas criaturas que es el mundo entero que la palabra se está predicando, pero la razón que está predicando al mundo entero es porque los israelitas están esparcidos por todo el mundo. Ok, ahora este evangelio solamente es para la nación de Israel, y como están esparcidos entre medio de las otras naciones, tenemos que practicar y predicar esta palabra al mundo entero para que el Señor pueda sacar a su gente de entre medio de estas naciones. ¿Ok? Dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Yahushua por su cuerpo, o del Mesías, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Yahweh, que es Dios, que me fue dada en orden a vosotros para que cumplan la palabra de Yahweh, que es el nombre verdadero del Señor, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Esta palabra, esta verdad es un misterio. Por eso fue que el apóstol Pablo dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y quiénes son los santos? Los israelitas. ¿Y cómo se sabe eso? Cuando usted va para atrás a la escritura, es más, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 50, y versículo 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Y quién fueron los que hicieron pacto con el Señor con sacrificio? Los israelitas. El Señor dice que este misterio, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Por qué? Porque son los israelitas.
Y estos israelitas estaban esparcidos entre las otras naciones y se estaban llamando por los nombres de esas naciones. Por eso es la razón que Pablo y Pedro y otros de los apóstoles y discípulos y hombres del Señor tenían que ir entre medio de estas otras naciones para sacar de ahí la gente del Señor, que son los israelitas, los hispanos, morenos y indios norteamericanos. Dice que a los cuales quiso Yahweh hacer notorias la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ese misterio entre los gentiles dice que es Yahushua en vosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque los judíos en Jerusalén y en Judea y en Israel decían que esas otras tribus estaban perdidas, que el Señor no las quiso mandar, solo estaban llamando a gentes o gentiles o extranjeros. Pero Pablo está diciendo que este es un misterio entre los gentiles, que es Yahushua en vosotros la esperanza de gloria. Es que el Señor todavía lo va a traer para atrás a ustedes, porque el Señor va a tener misericordia solamente a la nación de Israel. Ok, ahora vamos a ir aquí al libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, y dice: Pedro, apóstol de Yahushua, a los extranjeros esparcidos. ¿Quiénes son esos extranjeros esparcidos? En Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y había muchos más israelitas que estaban esparcidos. Pero Pedro estaba hablándole a estos extranjeros que estaban en Turquía y en esas partes ahí. Porque habían israelitas esparcidos que se llamaban gentiles, que se llamaban galatas, que se llamaban romanos, que se llamaban griegos, pero eran israelitas. ¿Ok? Estos extranjeros que estaban esparcidos, estos son los israelitas que fueron esparcidos. Es más, cuando usted va al libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: a Jacobo, siervo de Yahweh, el Señor y del Señor Yahushua, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Él está hablando a las 12 tribus que estaban esparcidas. Estos extranjeros que son israelitas estaban esparcidos en estas tierras y en muchas más. Ok, ahora vamos a ir de ahí, vamos a brincar al segundo capítulo de Pedro y vamos a empezar el primer versículo. Es más, voy a brincar el versículo 5 primero. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que el Señor levantó primeramente a Judá, porque Judá, los llamados morenos, ellos son los que estamos supuestos a recibir la salvación primero, y después el resto de las otras tribus. Y se lo voy a enseñar. Dice, este es el libro de Zacarías, capítulo 9 creo que es. Ok, Zacarías 12 y 7. Y librará Yahweh las tiendas de Judá primero. ¿Por qué? Porque el Señor va a levantar y a salvar a las tiendas de Judá primero, porque ellos son la primer tribu. Porque el Señor Yahushua, que ustedes ignorantemente llaman Jesús, Él es de la tribu de Judá. Ok, ellos son los primeros. El Señor va a librar a ellos primeros. Por eso fue que el Mesías y los discípulos fueron primeramente a quién, a los que sabían que eran israelitas en la tierra de Israel, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Para que las otras tribus no se engrandezcan contra Judá. ¿Por qué? Porque Judá es la primer tribu. ¿Ok? Por eso que aquí dice en el segundo capítulo de Pedro, 1 Pedro, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificada una casa espiritual. El Señor está trayendo todas las tribus para atrás en una. Como le dice en el libro de Amos, capítulo 9, que el Señor está edificando para atrás al tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David, cuando el rey David estaba gobernando o reinando,
las 12 tribus, todas las 12 tribus estaban ahí reunidas con él. Eso es lo que el Señor está haciendo ahora, está trayendo para atrás a las 12 tribus de la nación de Israel en uno. Y dice, y un sacerdocio santo. Le dice un sacerdocio santo, ¿por qué? Porque el sacerdocio fue dado solamente a la nación de Israel. Primero por la tribu de Leví, y después por la nación entera va a ser una nación de reyes y sacerdocios. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Yahweh por Yahushua. ¿Por qué? Porque estos israelitas estaban adorando a los otros ídolos y el Señor se enfogonó con ellos. Ahora cuando el misterio le fue hecho conocido a ellos, a estos israelitas gentiles esparcidos, entonces ahora ellos pueden hacer los sacrificios agradables al Señor. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignores, que no sean ignorantes. Sabéis que cuando eras gentiles en el pasado. ¿Por qué? Porque los gentiles son los gentiles. Los israelitas que estaban esparcidos fueron llamados gentiles por los judíos. Y por eso esa fue la razón en que el Señor tuvo que levantar a Pedro y a Pablo para que fueran y trajeran para atrás a la nación de Israel. Dice, sabéis que cuando eras gentiles, ibas como eras llevados a los ídolos mudos. Eso fue lo que te hizo gentiles o gentes, extranjeros, cuando ustedes adoraron a estos ídolos y el Señor te sacó de la tierra de Israel. Y fueron entre medio de las otras naciones y siguieron a las costumbres y a las religiones de esas diferentes naciones. Para atrás en Pedro, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, que es Yahushua, que el mundo ignorantemente llama a Jesús. Y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. El Señor, cuando fue a cierta gente, a ciertos porque no todos los judíos o todos los israelitas que estaban en la tierra de Israel no lo aceptaron, solamente los líderes de aquel tiempo, porque los discípulos eran israelitas también, eran judíos, y ellos lo aceptaron. Cuando el Señor vino, había ciertos de ellos que no lo iban a aceptar para que ellos cayeran, para que el Señor pudiera traer para atrás a los israelitas que estaban esparcidos por esas regiones allá. Ese fue el empezamiento del Señor trayendo para atrás y edificando el tabernáculo de David. Dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. ¿Por qué? Porque fueron ordenados a ser destruidos y para ser desobedientes. Ok, dice, ahora este es Pedro, hablándole a estos extranjeros, como leímos aquí, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Yahushua, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Ahora, esto es lo que le dijo, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué le dijo que son el linaje escogido? Porque son los israelitas de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ve? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Lo único que son sacerdotes es la nación de Israel, empezando con los de la tribu de Leví. ¿Ok? Ahora vamos a leer, y dice gente santa. Vamos a leer eso en el libro de Éxodo, capítulo 19, y voy a empezar el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, como leímos aquí,
Vamos a seguir leyendo y después brincamos para atrás ya. Ok, dice, vosotros seréis, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis a mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ves? O cuando lee aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, como leímos aquí en Éxodo, gente santa y gente santa. ¿A quién estaba hablando Moisés aquí? A los hijos de Israel. ¿A quién está hablando Pedro aquí? A los hijos de Israel que estaban esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y muchas otras diferentes partes de Asia Menor, Europa y todo eso que estaban a los israelitas esparcidos. Dice, entonces, perdón, para atrás en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 8, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas. ¿A quién eran? Se creían que eran griegos o romanos o lo que sean, de Galata, de Colosense, no de Tesalónica y todo eso, pero no sabían que eran israelitas. Pero el Señor le estaba abriendo la mente otra vez y sacándolos de la tiniebla con la luz de la palabra para traer para atrás a los israelitas de esa condición en que estaban. Vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo. Ahora, ¿de qué se habla esto? ¿De quién habló las escrituras esto? Que en tiempo pasado no eran pueblo. ¿Por qué? Porque se estaban llamando gentiles. Es más, déjame buscar una escritura aquí para que no se me olvide. Este es el libro de Efesios capítulo 2 y vengo para atrás eso. Dice, vosotros que en aquel tiempo pasado no eras pueblo. ¿Y quién es eso? ¿De qué está hablando eso? De los israelitas. Vamos al libro de Oseas. Este es el libro de Oseas, capítulo 1, y empezar en el versículo 8. Dice, y después de haber destetado a lo Rúhama, que es no a misericordia, concibió y parió un hijo, y dijo Yahweh, ponle por nombre Lo a mí. La palabra Lo o la A es no, y a mí, Aim Ya, es mi gente. No mi gente, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Leímos aquí que vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Yahweh. ¿Ok? Vamos para atrás. Con todo será el número de los hijos de Israel, lo que no fueron pueblo, como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Se están congregando entre uno. Y levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y la palabra Jezreel es de la palabra hebreica Yazrai Allah, que significa él es la semilla del poder o de Dios. ¿Ok? Esto está hablando de la nación de Israel, que el Señor dijo que no eran su pueblo, no eran gente. Y esa misma gente que el Señor le dijo eso, dijo que en pos de tiempo iban a ser su pueblo otra vez. ¿Ok? Eso dice, vosotros que en aquel tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Yahweh, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia. Y eso, por eso fue que le dijo el Señor que le llamara a la hija de Oseas Lo Ruhamá, que es no había o no has obtenido misericordia. Dice que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os
abstengas de los deseos carnales que batallan contra la alma y contra el alma. Y por eso fue que cayeron en la primera vez. ¿Por qué? Porque estaban adorando a las costumbres y a los ídolos de estas otras naciones. ¿Ok? Este es Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordáis que en otro tiempo vosotros gentiles en la carne, ustedes eran gentiles. ¿Por qué? Porque se cayeron de la voluntad y de las leyes, estatutos y comandamientos de la nación de Israel. Que eras llamados incircuncisión. ¿Quién lo estaban llamando ustedes incircuncisión? Por lo que se llama circuncisión. Los judíos que estaban en la tierra de Israel estaban llamando a estos israelitas incircuncisos, hecha con mano en la carne. Los que estaban en Israel, que sabían que eran israelitas, estaban llamando a estos otros israelitas, los estaban llamando incircuncisos, gentiles, extranjeros, que no tienen misericordia más nada, no son pueblo. Que en aquel tiempo estaba sin Yahushai, alejados de la república de Israel. ¿Por qué? Porque se cayeron por los ídolos que estaban adorando. Y extranjeros a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque se cayeron adorando a estos ídolos. Sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. Y si el Señor lo permite, en otra lección vamos a ir y explicarle el libro de Efesios capítulo 2. Para enseñarle otra vez que estos extranjeros en el libro de Pedro, 1 Pedro capítulo 1 versículo 1, está hablando de los israelitas. Okay, y la lección se llama los gentiles contra los gentiles, los extranjeros de Pedro. Que esto fue, los gentiles contra los gentiles, fue una lección que el apóstol Tahar había hecho. Y le dijo a los hermanos que hagan lecciones de los gentiles contra los gentiles y le diera un subtítulo de lo que se trataba esa lección en particular. ¿Ok? Estos israelitas, estos extranjeros o estos gentiles que Pedro le estaba hablando eran israelitas. Y la prueba está en el capítulo 2. Como le leímos. Con eso espero que hayan aprendido algo y hasta la próxima vez les digo Shalom, que significa paz.